Juan Carlos Canales en el De Eso Se Trata. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Buenos días. Buen día, muy bien, Ricardo, ¿tú qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Además, bueno, he de confesar que ayer no salí en lo absoluto de mi casa y Haces bien. la lectura de Dostoyevsky me dejó una sensación, no sé ni cómo describirla, me dejó eh, agrio, Quebrado. pero también eh, pensando muchísimo. Esta novela que estás recomendando el día de hoy, híjole, qué cosa tan más fuerte, Juan Carlos. Bueno, Dostoyevsky es un autor desgarrador, pero particularmente Apuntes del Subsuelo, o también traducido como Memorias del Subsuelo, es una de las novelas más importantes de Dostoyevsky, pese a que el momento en el que la publicó, en 1864, la novela no fue valorada y el propio Dostoyevsky la consideró un fracaso. Sin embargo, en el contexto de la obra dostoyevskiana, tiene la importancia de ser un puente hacia sus grandes producciones. Si estoy pensando en Crimen y Castigo, estoy pensando en esa otra gran novela que ha sido poco leída, que es Los Demonios y desde luego Los Karamazov. Entonces, es una novela que hacia el interior del desarrollo de la obra dostoyevskiana va a ser clave, pero también va a ser una novela que va a tener un efecto fundamental a lo largo del siglo XX y para muchos es considerada un preámbulo, por ejemplo, del existencialismo. Sartre consideraba las memorias del subsuelo o apuntes del subsuelo como un antecedente fundamental del existencialismo y la novela es una novela compleja, compuesta en dos partes. Una en una especie de tratado teórico sobre dos debates fundamentales. Además de, digamos, del desarrollo psicológico del personaje, también la novela hay que contextualizarla en los grandes debates filosóficos de la Rusia decimonónica. En este gran monólogo, en esta primera parte que es un monólogo y de alguna manera un programa, Dostoyevsky lo que está haciendo es debatir, por un lado, contra todo el racionalismo que se había impuesto en la Rusia del siglo XIX y sobre todo con la idea de la superación de la historia y al mismo tiempo contra todas las ideas románticas. Entonces, en ese sentido, hay que subrayar que Las Memorias del Subsuelo o Apuntes del Subsuelo es una novela con una alta complejidad filosófica y con una alta complejidad histórica, porque Dostoyevsky está debatiendo con múltiples ideas que se están desarrollando en Rusia. Y la segunda parte es ya propiamente donde cuenta la historia en términos literarios, es decir, donde ya hay acción y hay una serie de hechos, va contando cómo llega a convertirse este personaje del que prácticamente no sabemos nada. Es Exacto. decir, hay desde luego datos biográficos, autobiográficos del propio personaje que va contando, pero finalmente es un personaje cuasi anónimo. Incluso en la primera parte no sabemos a quién se esté dirigiendo en este debate. Exacto. ¿Sí? Sí, No hay un... poco a poco nos damos cuenta que lo está dirigiendo a sus posibles lectores, ¿no? Que ese juego también es muy interesante, Claro, porque es una claro. memoria, pero es una memoria como pública, ¿no? Y reflexiona sobre el género de la memoria también, eso es algo interesante. Por supuesto, es de alguna manera una confesión. La novela, la primera parte, es un gran ejercicio confesional y al mismo tiempo, como toda confesión, una epifanía. Exacto. Pero mira, me parece muy importante subrayar el contenido filosófico
porque está, por un lado, cuestionando esta idea racionalista de las utopías, de la mejora del hombre, ¿sí? A través de la razón, de la posibilidad de construir una sociedad mejor, y en la segunda parte entra al debate con el romanticismo a partir de su negativa de salvar a Lisa, la prostituta. Exacto. Recordemos que la figura de la prostituta va a ser clave en Dostoyevsky, particularmente en Crimen y Castigo, y entonces de alguna manera esta especie de desnudamiento, de quedarnos sin alternativa que provoca la novela, es porque de alguna manera está cuestionando dos de los grandes pilares ideológicos del siglo XX, que es el racionalismo histórico y, de alguna manera, la herencia romántica consistente en el mito y en la mentira de salvar al otro. Por eso el personaje, el narrador, es de alguna manera un cínico, es un gran cínico. Es decir, para llegar a la conclusión de que el hombre no tiene alternativa salvo, según el propio Dostoyevsky, en el cristianismo ortodoxo. Ahí está presente una crítica a el pensamiento europeo y una reivindicación de la tradición rusa de la Iglesia Ortodoxa. Sí, efectivamente. Y además, a ver, Juan Carlos, creo que ahí se cruzan cosas bien interesantes. El aspecto filosófico, pero también el sentir o la atmósfera de la Rusia del momento, que también es algo impresionante cómo lo capta Dostoyevsky y Claro. también reflexión. Por ejemplo, cuando habla del romanticismo, ¿no? Una cosa es el romanticismo de afuera, dice, pero el romanticismo ruso es otro completamente. Y eso es algo muy interesante, cómo lo capta, cómo lo expone en esta novela. Claro, y desde luego, bueno, está, digamos, uno de los pilares que sostiene a la sociedad rusa es el honor y Exacto. cómo se burla él mismo del honor. Pero además hay una técnica muy interesante que usa Dostoyevsky en esta novela, que es cómo el propio personaje va limitando sus propias posibilidades y sus fantasías. Exacto. Es decir, él en un momento dado se impulsa imaginariamente a hacer algo y luego él mismo se pone el pie para no hacerlo. ¿Por qué? Porque enfrenta, y esto creo que también es un antecedente fundamental para el siglo XX, el tema del absurdo. Lo que hagas pareciera que es absurdo, sobre todo en esa relación de un contexto histórico, ¿no? Entonces, desde luego, ha de haber sido la Rusia del siglo XIX un verdadero infierno casi dantesco, ¿no? Además de la pobreza, ¿sí? Las formas de poder de todo el zarismo, una sociedad, bueno, verdaderamente rayana en la locura. Sí. Decía Cioran que Rusia era un país único al que teníamos que acercarnos. ¿Por qué? Por el tema de cómo bordea, era un país, y hasta ahora lo sigue siendo, un país que bordea la locura. Sí, oye, y además, bueno, es la característica de Dostoyevsky de la profundidad de sus personajes. Es decir, estos personajes que puedes tener matices, muchísimos matices. Y eso es algo que pocas veces se logra. Estos deseos tan oscuros del personaje, ¿no? La venganza, la ira, aceptar todas esas características finalmente humanas, ¿no? Y eso, como lector, se agradece muchísimo. Mira, finalmente Dostoyevsky creo que ha sido uno de los escritores que más ha profundizado en la condición humana y sobre todo en el lado oscuro de la condición humana, ¿sí? Creo que eso es muy importante y este personaje finalmente lo que está planteando es que frente a esa condición humana lo único que nos queda es reconocerla
y hacer algo con ella y no inventarnos teorías ni posibilidades de salvación que realmente no existen ante esa condición. Es una Claro. crítica desgarradora al mundo de las utopías. Claro. Bueno, pues ahí está la recomendación, Juan Carlos. ¿Qué películas te echaste en la semana? ¿Qué Ah, viste? fíjate que ayer empecé a ver, no la acabé porque estaba muy cansado, Manderley de Fontrier, que te digo, estoy revisando todo Fontrier, que es parte del ciclo sobre Estados Unidos, compuesto por Bailando en la Oscuridad, que comentamos hace 8 días, Dogville y esta película de Manderley, que es verdaderamente fascinante y que también yo creo que la voy a reseñar la semana que viene. También es una crítica al liberalismo, a la democracia, fuertísimo. Y es una especie, digamos, también de, bueno, esta mirada desencantada de Fontrier sobre la libertad Claro. y la libertad política. Bueno, pues eso, Entonces, pero también te comento, estoy releyendo la Divina Comedia, conseguí, sí, fíjate que cuando oigo a Juan Becerra, Juan está muy metido en las actualidades. en las Yo novedades. intento combinar como lector una obra de actualidad, una novedad y un clásico. Y así me voy combinando y haciendo relecturas de clásicos. Entonces ya desde hace tiempo tenía ganas de volver a leer la comedia, no la Divina Comedia. La Divina Comedia es el título que le puso Boccaccio, pero Dante habló de la comedia y conseguí una nueva edición en acantilado. Y entonces estoy leyendo al mismo tiempo la edición de cátedra y la edición de acantilado, porque estas obras clásicas hay que leer varias versiones. Si no Claro. la puedes leer en el idioma original, bueno, la edición de acantilado es bilingüe, pero sí hay una gran distancia en la traducción y entonces estoy metidísimo con Dante. Pues te agradecemos estas lecturas, así como Federico dice, qué gusto me da escuchar al maestro Canales y transportarnos con él al mundo de la fantasía o la realidad. Un abrazo afectuoso y pues también te agradecemos muchísimo que siempre lo compartas con la audiencia. Abrazos, Juan Carlos. Abrazo, Ricardo, que estés muy bien. Gracias a ti y a todo el auditorio.